Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre la evaluación inicial del paciente psiquiátrico. La entrevista clínica en psiquiatría es un instrumento fundamental para realizar la evaluación inicial que nos va a permitir llegar a un buen diagnóstico y plantear un plan terapéutico a corto, mediano y largo plazo. Es muy importante, además, desde esta entrevista inicial, establecer una buena relación terapéutica. En la historia clínica vamos a consignar todos los datos recogidos en la anamnesis. Siempre es importante seguir un orden. De esta manera se estructurará de mejor forma la información recogida. Iniciamos la entrevista con preguntas en forma abierta para que el paciente se pueda expresar libremente y así nos vamos haciendo una apreciación de cómo transcurrirá el resto de la entrevista. Según este primer acercamiento y lo que podamos evaluar, se harán preguntas mucho más estructuradas para ir recogiendo datos más concretos. La duración de la entrevista habitualmente va entre 30 y 60 minutos, dependiendo de la patología a evaluar y de la severidad del cuadro. En pacientes agudos con tendencia a la exaltación o agitación, la duración de la entrevista será muy breve para evitar generar mayor tensión en el paciente. Seguimos con los datos de identificación: nombre, sexo, edad, lugar de nacimiento, estado civil, escolaridad, situación laboral, religión, dirección y teléfono del paciente. Además, si es posible, consignar el nombre y teléfono de algún familiar o acompañante del paciente. A continuación, el motivo de consulta. El motivo de consulta es el motivo por el cual el paciente es llevado a nuestro consultorio. Es la principal queja que aduce el paciente y es lo que origina la remisión. En general, se debe expresar en forma breve, que sea muy fácil de entender. Para este motivo de consulta también se puede acudir a los familiares. Es importante consignar si el paciente acude voluntaria o involuntariamente a esta consulta. El siguiente punto sería la enfermedad actual. En este vamos a describir cronológicamente la presentación de cada síntoma, identificar la evolución, la duración y la intensidad. Asimismo, si hay factores predisponentes o desencadenantes de la situación y importante determinar de qué manera afecta esta sintomatología el funcionamiento diario del paciente y de la familia. Determinar también si ha recibido ya un tratamiento, cuál es este tratamiento, si ha sido cumplido a cabalidad y qué respuesta terapéutica se ha logrado. Seguimos con los antecedentes personales. Dentro de los antecedentes psiquiátricos, determinar si ha habido antes algún tipo de consulta con psiquiatría o psicología, qué diagnóstico se hizo y la duración del tratamiento que se llevó a cabo.
Además, saber si ha tenido hospitalizaciones de parte de psiquiatría, los diagnósticos, el tratamiento y la respuesta clínica obtenida con esos tratamientos. En este punto es muy importante determinar el uso o abuso de sustancias psicoactivas perjudiciales para el paciente, saber qué cantidad consume, la frecuencia, en qué momentos y de qué manera afecta el consumo de esta sustancia la vida cotidiana del paciente y de su familia. Continuamos con los antecedentes somáticos. En este punto hay que prestar especial atención a los síntomas neurológicos o endocrinos que puedan predisponer a enfermedad mental. Por ejemplo, alteraciones tiroideas, epilepsia. Saber además si tiene hipertensión, diabetes, cualquier otro tipo de enfermedad, si hay cirugías y tratamiento médico actual que recibe. Explicar y enumerar claramente los medicamentos de otras especialidades que el paciente está recibiendo con las dosis y con los posibles efectos secundarios que les produzcan. También determinar reacciones alérgicas a medicamentos y en mujeres los antecedentes ginecobstétricos. Posteriormente, realizar la historia familiar. Es de mucha ayuda elaborar un genograma, que es un pequeño esquema gráfico de los integrantes de la familia y las relaciones que se establecen entre ellos. Podemos consignar allí el nombre, la edad y la ocupación de cada uno de ellos. También determinar si el paciente vive todavía con sus padres, si hay separaciones, fallecimiento de alguno de ellos. Dentro de los antecedentes familiares son muy importantes además los psiquiátricos para determinar la presencia de enfermedad mental en la familia. Nos puede orientar hacia una predisposición genética. Además, nos ayuda a imaginar un poco la dinámica familiar durante la infancia de nuestro paciente. Se debe tener en cuenta la historia social de nuestro paciente por la influencia de dichos factores como precipitantes de múltiples trastornos mentales. También recoger y saber determinar en la entrevista ciertos aspectos relacionados con la historia social del paciente. Los factores sociales pueden ser precipitantes de múltiples enfermedades mentales. Determinar también el apoyo social que pueda tener nuestro paciente. Principalmente las áreas a explorar son la parte económica, si el paciente recibe ingresos o de qué forma se mantiene, quién aporta el dinero para el mantenimiento del hogar, si tiene empleo, si los familiares están laborando, si la vivienda es propia, es arrendada, si es un vecindario seguro. Determinar la rutina diaria del paciente, sus hábitos y algo muy importante, los cuidadores. ¿Qué personas están a cargo del paciente? Si tiene algún cuidador profesional, una enfermera o alguna persona capacitada para esto, o si lo cuida la familia.
Determinar también la personalidad previa del paciente, es decir, el patrón habitual de comportamiento de cada uno previo al inicio de la enfermedad. Actitudes, cualidades, relaciones del paciente. Relacionada con la historia personal puede recogerse en varias entrevistas, pero en la primera entrevista hay ciertos puntos que deben quedar claros. Aspectos sobre el embarazo y nacimiento del paciente, si hubo alguna dificultad. Los miembros de la familia, el ambiente familiar, si fue un embarazo deseado o no, si se consumieron sustancias tóxicas durante el embarazo, alteraciones en el parto. Importante saber si recibió lactancia materna y su relación con la madre o con las figuras paternas. Se continúa con el desarrollo psicomotor, el control de esfínteres y el estado de salud durante la infancia. Ingresos prolongados a hospitales, limitaciones de movilidad durante largos periodos de tiempo, cualquier tipo de experiencia difícil vivida por el paciente, relaciones con hermanos y amigos, la escolaridad, a qué edad la empezó, cómo se adaptó, a qué edad terminó su etapa escolar, si tuvo alguna dificultad durante su vida escolar, situaciones de abuso, de maltrato, problemas disciplinarios. En general, la historia sexual se examina en entrevistas posteriores, a menos que ese sea el motivo de consulta. La historia ocupacional nos va a brindar una información importante sobre la adaptación del paciente, asimismo su relación con sus superiores y otros compañeros de trabajo, además determinar sus planes y capacidades. También saber si prestó servicio militar y si tiene historial delictivo, si estuvo en la cárcel. En el examen del estado mental, básicamente, se hace una descripción general del paciente, el aspecto, su comportamiento, reacción al contacto con el entrevistador, la conciencia, orientación temporal y espacial, atención y concentración, afecto, es decir, estado de ánimo, el pensamiento, curso y contenido del mismo, el lenguaje, sueño, conducta alimenticia, la introspección, prospección, concomitante, hacer una exploración neurológica básica que comprenda funciones superiores, pares craneales, fuerza y tono muscular, sensibilidad, reflejos, equilibrio y coordinación, marcha y movimientos anormales. Según el resultado de toda esta valoración, podríamos ver la necesidad de pedir algunas exploraciones complementarias, ya sean físicas, laboratorios básicos. Generalmente incluyen pruebas de función tiroidea, de función renal, hepática, serología,
prueba de HIV, además electroencefalograma, tomografía computarizada, si es necesario resonancia magnética o también pruebas psicológicas. Una vez recogida suficiente información, durante la anamnesis se procede a realizar una primera impresión diagnóstica, sin olvidar las patologías orgánicas, y determinar un plan terapéutico y de seguimiento. Es muy importante explicar paso a paso el tratamiento al paciente y a los familiares. Muchas gracias.